Muy buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan de manera virtual y a todos los que nos acompañan hoy de manera presencial. Estamos muy felices de lograr hoy hacer el lanzamiento de nuestro Escritos desde la Sala 2020. Ha sido un proceso para los que participaron, para nuestro editor, para el apoyo al acompañamiento a la revista y para todos un reto lograr tener esta publicación de nuevo en este 2020. Pero eso nos llena aún de mayor satisfacción que hoy, después de 24 años, porque y Jairo me corregirá desde 1996, 96, tenemos esta publicación y ya llegamos a la edición número 26. Nos llena de satisfacción no solo llegar a esta edición, sino también en la calidad que se ha logrado que esto hubiera pasado de un boletín bibliográfico a una revista con toda la calidad de sus contenidos. Pero estos contenidos son para agradecer a cada uno de ustedes que ha hecho posible que se llenen de mucha experiencia, conocimiento y por ello el resultado de una revista que hoy es leída por muchas personas, reseñada y que está en camino cada vez de ser mejor. Quiero en este momento pues también rendir un homenaje especial a las personas a las que hoy también con esta revista le estamos haciendo un homenaje y a quienes pues realmente están en nuestro corazón con memorable sentimiento de su ausencia, pero también por ello de un homenaje en este Escritos desde la Sala número 26. Por ello, digamos que vamos a hacer ese reconocimiento a Eli Ramírez, a Jorge Alberto Naranjo, a José Libardo Porras y a Verano Brisas, quienes seguramente todos reconocimos en ellos un gran legado y que realmente es un honor hoy hacerles este homenaje en este Escritos desde la Sala. En esta conversación de hoy en la tarde nos van a acompañar Jairo Morales, a quien le pone toda la mística, toda la experiencia y todo el trabajo en esta revista 2020, y como todos los años es un proceso de conversación muy larga, muy amorosa y muy profunda para que logremos concertar y armonizar y poder salir a publicación. Ustedes lo conocen y saben que él decía, este año no vamos a poderlo sacar, y nosotros hicimos todo lo posible, Jairo, cumplimos de poder hoy estar celebrando este lanzamiento. Nos acompaña Jorge y Juan Miguel, quienes hacen parte también de esta biblioteca como talleristas y como gestores, y que también vienen haciendo un gran trabajo en todos los temas relacionados con los propósitos de nuestra biblioteca, que es generar contenidos, mantener a muchas personas conectadas con nuestras colecciones y con nuestros procesos de lectura, escritura y oralidad. Y a todos los que hoy van a pasar a este lugar donde yo estoy, también gracias, porque seguramente vamos a poder conocer de primera mano todos esos procesos de escritura y de investigación que enriquecen Escritos desde la Sala 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, directora Shirley, y pues bienvenidos a todos nuevamente. Tener una revista impresa en estos tiempos es como es tener un animal extraño entre las manos, es cada vez como una especie en vía de extinción, una revista que podamos tocar, que podamos hojear, que podamos oler. Entonces, pues yo creo que hay que, mientras podamos tener este privilegio, pues seguirlo celebrando. También decirle a las personas que nos están viendo a través de Facebook de la biblioteca, que en los comentarios van a encontrar el enlace desde donde van a poder entrar a consultar la revista en línea y descargarla. La pueden descargar, distribuir, esa es la invitación. La revista obviamente tiene un tiraje limitado y que responde a un esfuerzo muy grande de esta biblioteca.
Todo el proceso editorial pues, fue bastante interesante, bastante pleno. Hacer una revista con alguien como Jairo Morales es una experiencia de la que se aprende un montón. La mística de Jairo para hacer una revista es de la persona que tiene atención a cada detalle, que trata de ser respetuoso de los colaboradores, muchos de ustedes aquí que están hoy en la biblioteca, algunos que no pueden estar también, sabrán de la atención de Jairo con los tiempos, el respeto que tiene por el trabajo escrito de cada uno, pero también abre la conversación para mejorar y llevar los textos hasta donde puedan dar. Entonces, pues, Escritos desde la Sala es el esfuerzo casi de un año, no constante, porque los tiempos a veces de trabajo en una institución como esta obligan a trabajar por enviones, por procesos de trabajo, pero finalmente aquí está. Yo me presento, soy Juan Miguel Villegas, trabajo como gestor del archivo fotográfico de la biblioteca. Se me fue el micrófono. ¿Aló? Y estoy apoyando como asistente editorial Escritos desde la Sala. Hoy, como lo anunciaba Shirley, pues queremos también dedicar un buen tramo a recordar a estos 4 escritores que no están ya con nosotros, y por eso invitamos también a Jorge Iván Agudelo. Les quiero presentar, para los que no conocen, quienes están siguiendo en la transmisión, les quiero contar un poco sobre Jairo Morales y Jorge Iván. Jairo es escritor, tiene varios libros y una larga lista de artículos en revistas, suplementos y otras publicaciones. Jairo es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue durante años coordinador de la Sala Antioquia, de esta biblioteca. La Sala Antioquia es la sala patrimonial donde se conserva el archivo y patrimonio documental, hemerográfico, manuscritos, todo tipo de material tipográfico y mecanuscrito. Todos los archivos personales de grandes escritores, investigadores, científicos, políticos están guardados en la Sala Antioquia, y Jairo, pues, desde su trabajo en la Sala Antioquia, tuvo la iniciativa, pues, en el 96 de sacar esta revista que como nos decían, cumple 24 años. Y actualmente es el director del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces, Jairo, bienvenido, un gusto conversar con vos hoy. Y no sé si querés decir algo antes de presentar a Jorge y entrar a hablar de estos 4 escritores a los que queremos recordar. No, muy buenas tardes. Yo preferiría que Jorge nos hiciera la introducción acerca de los 4 poetas homenajeados y luego yo entro a hacer mi comentario. Bueno, entonces pues les presento a Jorge Iván. Jorge Iván Agudelo es un escritor, un poeta, tiene varios libros publicados también, un hombre que conoce a Medellín, lo ha recorrido de muchas maneras y eso lo ha escrito y lo ha dejado como testimonio en su poesía. Jorge es historiador de la Nacional, magíster en hermenéutica literaria y actualmente candidato a doctor en humanidades de AFIT. Dirige el programa de humanidades y artes de Yurupari, la academia, y coordina el taller de literatura para jóvenes aquí en la Piloto. Jorge fue participante del taller de literatura de la Piloto en los tiempos de Claudia Ivonne Giraldo. Fue en algún momento el tallerista más joven que tenía Claudia Ivonne, y ahora pues está al frente del taller. Ahí tuve el gusto también de conocer a Jorge hace muchos años, y bueno, pues Jorge, bienvenido, y pues digamos que nos gustaría comenzar hablando de estos 4 escritores que son entrañables para la biblioteca, para todos nosotros. Todos pasaron por aquí, yo estuve revisando el archivo de voces, el archivo institucional, y tanto Eli como Verano, Jorge Alberto y José Libardo pues estuvieron muchas veces sentados en estos espacios. Sus voces quedaron grabadas, están disponibles en el archivo de voces de la Biblioteca Pública Piloto, y todos dejaron huella. Entonces, pues como para ir de uno en uno, no sé por quién quisieras empezar, qué quisieras decir de estas 4 ausencias que tenemos ahora en la literatura local. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo quisiera empezar por Eli, ¿no?, que murió hace poco, y creo que es una voz pues insular, una voz inédita, una voz muy particular de la literatura, no solo antioqueña, de la literatura colombiana, y que poco a poco ha ido pues como ganando, digamos, un terreno digamos, en otras obras, inclusive no solo en obras literarias, en obras cinematográficas. Víctor Gaviria en repetidas ocasiones ha mencionado la deuda, perdón, la deuda
qué pena, la deuda que su cine tiene con la obra precisamente de Elí Ramírez, un autor que logró de alguna manera encontrar su voz precisamente en un lenguaje popular, en un lenguaje muy ligado a la vivencia, muy ligado a esa violencia también de los barrios de Medellín, a esa llegada, a ese poblamiento de esos barrios que fue, digamos, tan azarosa pero tan interesante, y donde se generó pues digamos como un colegaje, ¿no? que las clases populares encuentran, y es lo que creo que les permite vivir esa relación de colegaje en medio de una precariedad y veces muy complicada. A diferencia, por ejemplo, de un gesto, creo yo, un poco desobligante de un personaje, de un autor como Fernando Vallejo, un gran escritor, cuando escribió La Virgen de los Sicarios mencionaba que ese lenguaje de los barrios se lo aprendió en 15 días, ¿cierto? Yo creo que es un gesto pues sumamente desobligante y que no es tan sencillo, porque es un lenguaje que está muy ligado a la experiencia y que tiene precisamente esa fuerza de la experiencia, y eso fue lo que entendió Elí Ramírez, ¿no? Es muy distinto uno acercarse, y no quiero pues ser chocante con el comentario, pero es muy distinto uno acercarse a esta voz de Elí, donde uno siente palpitar estos barrios, siente palpitar estas vidas, y leer, digamos, alguna novela de la Sicaresca, ¿no? Leer, por ejemplo, a Jorge Franco, que obviamente es un escritor pues que tiene mucho oficio, que conoce el guión cinematográfico, que es una escritura muy efectista, pero ahí no veo yo pues el palpitar el pueblo, como sí lo veo en el caso de Elí Ramírez. No sé si hasta ahí Jairo tenga algo para mencionar. No, Elí, buenas tardes, pero antes quiero darle unos agradecimientos. En primer lugar, a las directivas de la biblioteca, la directora, porque durante muchos años el boletín existió y se pudo ir consolidando gracias al apoyo de Glorides Palomino, y afortunadamente con la nueva directora también continúa apoyando este proyecto, inclusive apoyándolo de una manera más sólida, digamos, permitiendo una mayor amplitud un crecimiento de la publicación como tal, el número de páginas, porque del número 23 que teníamos 72 páginas, en el anterior 125 pasamos a 150 y en este pasamos a 180, que es importante, donde no hubiera apoyo de las directivas, pues esto no existía. Hablando a lo paisa, el apoyo de los que mandan es fundamental, y tiene que haber sensibilidad en los que mandan para poder nosotros, los que creemos en estas cosas, hacer este trabajo. Pero antes doy las gracias porque se me permitió, tiene sus ventajas, no solo ser el editor de la publicación, sino ser viejo, porque me permitieron hablar sin el tapabocas, lo cual me tiene muy contento. El segundo agradecimiento es a los autores, a los colaboradores magníficos que tiene la publicación. Desafortunadamente no todos pudieron venir, lo han hecho durante muchos años de una manera muy generosa, sin cobrar un peso por ese trabajo, un trabajo altamente calificado, que ha sido también ha sido la base de la consolidación de esta publicación, de los colaboradores que tenemos, que son de alto nivel. No hubiéramos podido llegar a donde llegamos. Uno tiene que, lo primero es el agradecimiento. Yo me acuerdo cuando yo me casé, mi papá nos invitó a los tres hermanos, a los tres hijos, hombres, y al esposo de mi hermana mayor a una tienda, tomando un aguardiente, y nos dijo: mi hijo, yo nunca les había aconsejado ningún consejo, y era nosotros nos miramos ir, ¿verdad? Nunca nos había dado un consejo. Nos dijo: les voy a dar un consejo, sean agradecidos, y el resto vivan la vida sin miedo. Yo nunca olvidé un consejo magnífico. Él trataba de hacer lo primero, lo segundo lo he cumplido, digamos, a medias. Entonces, primero agradecimiento a las directivas y a ustedes, y también obviamente a los que están ausentes, a los colaboradores que no pudieron venir. La pregunta acerca de Elí, alguien dijo, no sé si fue Juan Miguel o la directora, que eran 4 poetas o escritores entrañables para
para la biblioteca. Y eso es verdad. En la nota de presentación de los poetas yo escribí lo siguiente: el año pasado murieron en Medellín 4 escritores nuestros: Elie Ramírez, Jorge Alberto Naranjo, José Libardo Porras y Verano Brisas, todos ellos cultores de diversos géneros literarios, entre ellos la poesía. En calidad de tales, hemos querido rendirles un homenaje publicando una muestra de sus poemas. Este gesto reviste también el carácter de agradecimiento con el conjunto de sus obras, que contribuye a, comillas, elevar la conciencia de nuestras vidas a niveles más altos por medio del arte, como definía William Carlos Williams, el alcance de la literatura. Entonces, su condición entrañable es cierta. Él participó en lecturas acá, incluso contribuyó con un poema alguna vez al boletín. Él era muy huraño y era reacio a figurar públicamente. Era muy buen usuario de la biblioteca como lector. Es una cosa que poca gente sabe. A él lo veía aquí cada 15 o 20 días sacando libros, como un lector común y corriente. El último periodo se encarretó mucho con la joyería. No sé qué trabajo estaría haciendo con la joyería. Esperemos que haya sido un trabajo sano y legal. Y alguna vez me contribuyó con un poema. Los 3 últimos versos de ese poema yo no los olvido, que dicen así literalmente: que proteste para que me maten, puede llorar. Él fue colaborador de Acuarimántima y de muchas publicaciones. José Libardo también. José Libardo participó. Tal vez José Libardo no recuerdo que nos haya colaborado, y yo descubrí a José Libardo tardíamente como poeta, muy buen poeta. Cuando murió aparecieron los poemas de él. Yo lo conocía solo como narrador, pero participó en lecturas de nuevos escritores aquí, al lado mío, al lado de Juan Diego, de Macías, en fin. Verano lo mismo. Verano un participante, casi más que participante, un militante del taller de poesía de Jaime Jaramillo Escobar. Y José Alberto Naranjo, ni se diga, unos ciclos enteros dictados por él durante años sobre filósofos, un conferencista de planta. Hay una foto muy hermosa donde está él en el boletín, en la revista, con José Gabriel Baena, y le escribió también artículos para el boletín sobre revistas, un artículo sobre la revista Alfa, colaboró con poemas y colaboró incluso con traducciones. Entonces fueron magníficos escritores nuestros, antioqueños, aunque Jorge Alberto haya nacido en Bogotá, es paisa a morir. Incluyó un trabajo de arqueología con el pasado de la literatura antioqueña que fue un verdadero descubrimiento, un trabajo de arqueología literaria que era necesario sobre la generación anterior a Carrasquilla, y también publicó, como dije, traducciones. Entonces fueron de la casa y a la vez muy nuestros. Es lo que yo podría decir de esos 4 poetas. Obviamente al que más leí como poeta fue a Elie Ramírez, a Verano también. A Verano le publiqué en el boletín muchos poemas, pues muchos, digamos unos 8 o 10 poemas, que no es poco. Era un poeta de tipo narrativo, contaba historias y también reflexionaba sobre el pasado, sobre los filósofos aquí hay uno de los poemas es de esa índole, reflexionando sobre un filósofo de la antigüedad. Pero yo quería decir, el engarce que quiero hacer es el siguiente: ellos 4 también representan un rasgo de la revista que es muy importante. Escritos es un bastión contra el facilismo predominante y contra el olvido. Aquí no trabajamos con la moda ni con las fauces hundidas en el presente, sino que hemos tenido una mirada histórica. En todos los colaboradores hay una mirada histórica sobre la cultura, una noción de que la cultura viene desde antes, no solo es presente. Entonces han salido poetas olvidados, como David Mejía Belilla. Me ha dado por publicar a David Mejía Belilla. A David no creo que lo hayan invitado nunca al Festival de Poesía. Han salido poemas hermosos de Hernando García Mejía también, un escritor de mucho éxito en la literatura para niños. Hernando tampoco ha sido invitado jamás a un festival de poesía. Doña Teresita Yáñez, una viejita magnífica, hermosa, los poemas se le derraman de esos bolsillos anchos de sus sacos de lana. Murió de 90 años, asistió creo que a todos los talleres de aquí a la Biblioteca Piloto. Le publicamos varios poemas, inclusive yo la considero la mejor poeta
de los últimos años, de los últimos 20 o 30 años aquí, obviamente es discutible mi afirmación, a poetas que apenas están comenzando, incluso que no alcanzaron a publicar poema, un libro como Raúl Gómez, que fue de mi taller, se lo llevó un cáncer muy temprano, pues antes tenía como 48 años. Entonces hemos tenido esa línea de publicar poetas conocidos como Elkin Restrepo, como Jaime Jaramillo Escobar, y reconocidos como José Manuel Arango, pero también estos poetas que han sido olvidados o que en su momento, en el presente, no ocupan el primer plano, no hacen parte de las roscas literarias ni de grupos, y por eso casi nunca se publican ni se tienen en cuenta. Esa línea que hemos tenido con la poesía, contra la fugacidad, contra el olvido y contra el facilismo, vale para toda la revista. Pero no quiero hablar yo solo, sino que Jorge Iván si tiene algo que agregar, o Juan Miguel, ya sobre la publicación en general. Yo quisiera, Jairo, antes de darle paso otra vez a Jorge, tomarme el atrevimiento de leer un poema de Elí Ramírez, pero antes quisiera leer también un pedacito de lo que dijo Jaime Jaramillo Escobar en el fragmento que seleccionó Jairo para presentar al poeta. Elí Ramírez nació en México en el 48, murió en 2019, y esto dijo el poeta X504 sobre él. Dice: el bardo bajo, situado por lo general en las partes altas, halla por primera vez cabal y vívida expresión en este poeta de tono conversacional, muy importante por ser el más travieso e informal de los poetas actuales, dominados por el esteticismo. Elí Ramírez era una voz necesaria para corregir rumbos. Al final, la poesía antioqueña le deberá mucho. Y quiero leer este poemita que se llama La Colina 1, y dice: la colina es de 4 o 5 cuadras, en adobe pelado el frente de las casas. De lejos, las calles son huecos oscuros, los muros se tragan el sol de un trago. Por un lado baja una quebrada, que en invierno se vuelve un río. Fue en una época el último montoncito de casas, en la parte alta de la ciudad hacia el norte, con rastrojo y piedras a los lados. Encima del barrio hay un puente sobre la quebrada esa. Bajo ese puente a más de uno le han dado en la cabeza, y nadie ha dicho que ha visto espantos o ha oído quejidos. En la ciudad a los espantos les da miedo salir. Desde el Picacho un viento acaricia el cuerpo del barrio. La primera casa de tabla y cartón fue, y siempre que pasaba un ventarrón se llevaba 2 o 3 techos. La gente de noche corriendo, quitándole el techo al ventarrón para seguir durmiendo. La voz en alto en las calles pendientes, sin caber entre las casas. Ese es el estilo de Elí. Elí siempre lo lleva uno al barrio. Es mágico porque no es la descripción literal, no es la descripción de alguien que te está contando una anécdota, sino que el que lo sintió y lo vivió. No sé si quieres decir algo, Jorge, y pasar a otro de los poetas invitados ausentes. No, yo sí quería recalcar algo que de pronto ya Jairo insinúa, y es la relación de estos 4 autores, bueno, que no son los únicos, pero se está cumpliendo pues con un homenaje a estos 4 poetas, la relación de estos 4 autores con la tradición, ¿sí? Que muchas veces no es una relación fácil, que muchas veces puede ser una relación tensa, pero que es a partir precisamente de esas tensiones con la tradición que se construye una obra. Hay algo a mencionar sobre Elí, precisamente por ese lenguaje coloquial, por ese lenguaje conversacional. Uno podría tener la idea que es un poco como un poeta surgido como que creciendo pues de una manera natural, ¿cierto? Como un poeta sin una digamos, formación literaria, sin una cultura literaria, pero ya Jairo lo mencionaba, para acceder a este lenguaje hay todo un trabajo, hay un trabajo de depuración de estos poemas. Son poemas sumamente eficaces en el uso de ese lenguaje, y eso se logra no solo viviendo en los barrios, no solo conociendo los barrios, no solo asistiendo pues a las experiencias de estas personas, sino trabajando con el lenguaje, trabajando con la literatura. Jairo nos puso sobre aviso sobre las anécdotas, que mucho cuidado con las anécdotas, pero él ya contó una, entonces podemos hablar de José Libardo a partir de una anécdota,
que él mencionaba, pues José era un personaje pues bastante, con un humor muy cínico, un tipo muy simpático, entonces decía de su literatura, que la literatura de él era como la natilla de los pobres, que era muy maluca y mucha. Pero José, que aparte fue uno como de los alumnos directos de Manuel Mejía, fue como el alumno que empezó a escribir y empezó a publicar, inclusive en el fondo editorial de la biblioteca, si mal no recuerdo. Entró a la prosa. Con un libro que se llama Estarte en San Bernardo, un libro de crónicas. Sí, un libro de crónicas sobre precisamente el barrio, ¿sí? Parte del barrio, y empieza a escribir, que es particular pues que no lo conozcamos tanto como poeta, porque empieza a escribir poesía. Sin embargo, digamos, los premios que gana con las crónicas de la cárcel de Bellavista y luego con otras novelas, hace que uno tenga la idea de que José era más prosista que poeta, ¿no? De José Libardo, era más prosista que poeta. Ahora, hay una cosa muy interesante, pues está esa tradición antioqueña, está el magisterio de Manuel Mejía Vallejo, esa presencia pues de Manuel tan fuerte, que incidió en tantos escritores, pero también hay una intención, por lo menos en la obra de José, digamos, de acceder a la cultura, ¿no? A la cultura occidental. Yo recuerdo su gusto por un autor como Thomas Mann, ¿no? Un autor que conocía muy bien, una mirada de pronto un poco clásica de la literatura, pero que le permitió precisamente consolidar un estilo y consolidar una obra, a mi manera de ver, muy, muy importante. No sé si vas a comentar algo de José Libardo. Bueno, quiero pasar a otro punto. Pues lo que es que en la revista las distintas temáticas tienen elementos comunes. Yo hablaba de la distancia con el basilismo y que somos un bastión contra el olvido. Por ejemplo, este número de escritos es muy representativo de lo que ha sido la línea general de la revista, que de número a número se va consolidando. Por ejemplo, en otras temáticas, salieron artículos sobre figuras muertas recientemente y sobre los cuales el país cultural cayó, no dijo nada. Por ejemplo, Blas Emilio Ateortúa, un compositor que tuvo un reconocimiento internacional muy grande. Los invito a que vean el artículo de Álvaro, que hoy nos está acompañando acá. Blas Emilio fue reconocido por figuras de la música como el argentino Ginastera, como Aaron Copland, ganó becas en Estados Unidos, en Holanda, reconocimientos a nivel mundial, y murió a comienzos de este año. Y aquí la prensa local no dijo nada. En el suplemento Generación, si hay alguien aquí, pues es cierto, lo único que hicieron fue publicar un dibujo en la primera página de la cara de él, no más, pues de semejante figura. Y que yo sepa, en Bogotá hubo un artículo por ahí hace poquito en El Tiempo, pero entonces nosotros aquí dimos la cara contra ese silencio. Un poeta, un compositor nacido en Santa Elena, de origen humilde, un campesino de Santa Elena, pero con un oído y un talento musical extraordinario. Entonces nosotros dijimos presente, nosotros sí nos acordamos de él. También nos acordamos en el artículo que escribió Samuel Vázquez, que ahí está en este número, sobre Augusto Rendón. Augusto Rendón fue una figura de las artes plásticas clave en la modernización del grabado. Habla de figuras como Jean Grandi, como Leonel Góngora, como el mismo Obregón. Él nació en Medellín en 1933 y murió en Villa de Leyva hace poquito, en 2000, a 87 años. No, la prensa de él no dijo, ni en el país nadie dijo nada de Augusto Rendón, como si no hubiera muerto nadie. Y tenemos una línea de acordarnos también de figuras reconocidas de nuestro pasado, como Fidel Cano, el artículo de Esteban sobre Fidel Cano, una figura que sobrevivió, que adquirió como una perennidad por su obra periodística y su lucha por la libertad de pensamiento. Entonces nos acordamos de esos grandes. Y nos acordamos también de Juan de la Cruz Escobar, una figura que fue de clase alta, antepasado del autor de Santiago Londoño Vélez, un fundador de empresas y fundador del Casino Literario, del cual salió Carrasquilla,
al lado de Calogero Restrepo, pero también nos acordamos en un artículo muy bello de una figura, digamos, no con el protagonismo, pero que fue clave, la bibliotecaria de Yarumal, Eugenia López, en un artículo hermosísimo de Humberto Barrera. Yo hubiera querido tener tiempo para leer un fragmento de un lenguaje, de ese lenguaje, una parte particularmente hermoso de ese homenaje a una bibliotecaria. Y también el trabajo que está haciendo sobre la arquitectura antioqueña Luis Fernando González, que aquí nos está acompañando hoy, afortunadamente hoy, esta oportunidad sí pudo venir. En el boletín, Luis Fernando está escribiendo una especie de la otra historia de la arquitectura antioqueña. Los maestros olvidados, los albañiles, inclusive arquitectos que vinieron de fuera del país como Benio Luso, a los cuales no se les dedicó, nunca se ocupa la historia oficial de la arquitectura de una manera clara. Fernando se ha ocupado de eso, está escribiendo otra historia de la arquitectura en las páginas de nuestro boletín y eso le da una altura y dignidad a esa publicación. Salió un número sobre el artículo, ahora es sobre Benigno Morales. Pues aclaro que de paso nada que ver con no es ningún antepaso de mi familia, no hay cosas de nepotismo ahí literario. Después de los albañiles de la catedral, de la metropolitana, sobre la metropolitana y los que hicieron las figuras, los arzobispos que la apoyaron, los arquitectos, se ha escrito mucho, pero sobre estas figuras olvidadas no. Entonces tenemos un compás que hace de nuestra publicación algo muy hermoso, de una gran dignidad. Nos acordamos de los olvidados y de los reconocidos, de los de clase alta y de los de origen pobre. Y no lo hacemos por una actitud de igualitarismo, así como salen artículos de mujeres y sobre mujeres. No porque estemos cayendo en el asunto de la igualdad de género, sino porque, por ejemplo, Eugenia López, una bibliotecaria, Humberto fue estudiante en la ciudad de Yarumal, ella lo atendió en la biblioteca. Y Humberto ha escrito sobre eso, no hay nadie que sepa más que Humberto sobre José María Córdoba, y ha escrito varios artículos por ejemplo sobre José María Córdoba, y escribió sobre Eugenia López, no por ser mujer, sino por lo que hizo como bibliotecaria en Yarumal, coincidió que era una mujer. Entonces quiero llamar la atención sobre que ese compás, el amplio, y esa lucha contra el olvido, la tenemos que mantener. Inclusive cuando yo algún día me llegará la hora de retirarme, por vejez o por desaparición física, que el día esté lejano, pero eso puede pasar, es importante que la línea de la publicación se mantenga a esa altura, en esa perspectiva, en ese ángulo. No solo en el campo de la literatura, que es el que más hemos tocado, por lo menos estos poetas, sino en otros campos, en el campo de la música clásica, de la música popular también, con los artículos de Carlos Mauricio, que desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar, él venía de Yarumal. Yo no sé, a mí alrededor del asunto de la publicación como tal, del contexto general de lo que es Escritos, porque ya Escritos es una publicación y no es un asunto de inmodestia, sino que es un hecho, es una fuente de consulta. Es decir, algún día yo sé que se van a hacer trabajos sobre esta revista, trabajos de investigación, es que ya hay donde hacer trabajo. En esta publicación se pueden hacer trabajos sobre nuestra música popular, nuestra música culta, sobre la arquitectura, sobre la literatura. Es una fuente de consulta, respondió como a la perspectiva de consolidar una identidad cultural, pero a la vez ya Escritos es parte de esa identidad cultural y es parte de la historia de nuestras mejores publicaciones culturales en Medellín y Antioquia. A mí me gustaría que Humberto Barrera dijera alguna cosa, pues, la vez pasada no nos pudo publicar, si están en condiciones de decir algo sobre Escritos, pues para empezar a darle la palabra a los que, pues a menos de que Juan Miguel, que es el coordinador de esta reunión, quiera anotar algo antes de que Humberto, en el caso de que Humberto quiera, pues se me ocurre, es decir, y si algún otro quiera anotar algo, puede hacerlo de los colaboradores que están aquí presentes. Bueno, mientras don Humberto se decide si quiere pasar aquí un momentico a decir algo sobre esta invitación que le hace Jairo, también les quiero contar antes de leer otro poema que quisiera que ahorita escogiéramos otro, después de que hable don Humberto, contarles sobre la variedad también de artículos que hay. La biblioteca anualmente, bienvenido don Humberto, bien pueda siéntese. La biblioteca anualmente participa en proyectos con diferentes instituciones, Ministerio de Cultura, becas de cooperación o entidades que apoyan investigaciones que se hacen a partir del material patrimonial de la biblioteca, y este año se incluyen algunas publicaciones hechas por
por personal de la misma biblioteca. Hay, por ejemplo, un texto sobre la historia de la fotografía, desde sus inicios hasta el desarrollo pues, como comercial en plenitud, firmado por Elizabeth Cristina Gutiérrez y María Alejandra Garavito, que es la conservadora de la biblioteca. También hay una reseña del fondo de Manuel Mejía Vallejo, qué comprende, qué tipo de materiales incluye, lo firman Gloria Leida Soto y Diana Beatriz Morales. Habla pues de sus voces, sus fotografías, obviamente todos sus manuscritos, sus cartas, los dibujos que hacía a mano, otra fuente de investigación pues muy bonita que ofrece la biblioteca. Y también hay una reseña del archivo sonoro del fondo de Belisario Betancur. Aquí hay grabaciones de Belisario Betancur copiosas con las que se han hecho ya algunos trabajos iniciales, se han incluido en algunos contenidos que se han hecho en cooperación con otras entidades, y hay una buena reseña de qué significa recuperar audio patrimonial y ponerlo a circular. Y hablando también de la variedad de voces, de la variedad de temas, la revista se planteó la necesidad de incluir de pronto reflexiones sobre temas como que están ahora en primera línea de los debates contemporáneos sobre cultura y sociedad, como el rol de las mujeres, por ejemplo. Y entonces pudimos contar con un texto de María Mercedes Gómez, la profesora de la Nacional que nos acompaña también al fondo, gracias a la intermediación de uno de los miembros del comité editorial, de Luis Fernando González, que escribió un texto que se llama Las mujeres y la historia, voces y resonancias de la emergencia de las mujeres como sujetos para la narrativa histórica, que enriquece mucho qué significa el archivo y por qué, si las mujeres no han aparecido más en estas reflexiones e investigaciones, tal vez ha sido porque ha faltado miradas desde lo mismo, desde lo femenino, desde la propia sensibilidad de las mujeres, desde sus propias preguntas, intereses y roles. Entonces, es una revista bastante completa en su abanico, tiene poetas, pues ya que lo sabemos, que nos abandonaron, que se fueron, los que quedan, algunas voces que Jairo quiere destacar, historia, música, hay varios sobre música, entre ellos el de Luis, nuestro querido amigo de Palinuro, un texto sobre jazz y su época también como creador de bares, cuando tuvo a Diógenes Tonelbar. Entonces realmente es una revista pues muy bonita. Si se nos pasan textos por mencionar, pues nos disculpan, está el índice pues ya a la mano, quienes están aquí pues tienen la revista en la mano, e insisto, la revista se puede descargar y consultar en PDF, quienes estén en la transmisión en línea pueden ver en los comentarios el enlace desde donde pueden acceder a la publicación, leerla ahí o si quieren descargarla y compartirla. Don Humberto, tiene usted la palabra, si usted quiere hacer un comentario sobre la revista, sobre el texto que publicó, pues muy bienvenido. Muchas gracias. Pues yo voy a pedir disculpas, pero me voy a quitar esta máscara para no parecer miembro del ETA. No, vos sos viejo como yo y tenés tus derechos. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido a Jairo. Mientras los oía hablar desde allá atrás, estaba pensando varias cosas. Una de ellas es que el boletín Escritos desde la Sala cumple 24 años. Es decir, al borde de las bodas de plata. Si fuera un matrimonio se estaría celebrando con torta y quién sabe con cuántas cosas más. Me parece impresionante porque yo conozco a Jairo hace muchos años y estoy casi que al pie de él desde que empezó el boletín, y me parece impresionante la tenacidad de este hombre luchando contra la marea, nadando contra corriente para sacar adelante esta publicación que realmente es una cosa ya meritoria y que forma parte de la historia de la literatura local, de las publicaciones locales. Estaba pensando precisamente que guardando las proporciones, es una historia parecida a la de Lectura y Arte, que apenas tuvo 12 números y se murió por sustracción de materia, no sustracción de materia editorial pues, o literaria, sino por falta de dinero, que es lo más triste. Yo espero que Escritos cumpla pues por lo menos 100 o 200 años de publicación. Como decía Jairo, en cualquier momento uno ya deja de estar aquí, pero ustedes han mencionado varias veces que los poetas nos han abandonado. Yo creo que no.
Yo creo que nos abandonó su materialidad, pero nos dejaron lo más importante, lo que no perece y lo que se va a quedar durante milenios con nosotros. La otra cosa que estaba pensando que me parece bien interesante es el hecho de que, en definitiva, es muy bonito este ejemplo que da la Biblioteca Piloto de hacer una publicación en tiempos de pandemia, que es casi como el título de una novela de García Márquez. Una publicación, como lo señalaba ahora Juan Miguel, que es un lujo uno poder percibir el olor de la tinta, del papel nuevo, es decir, esa delicia de la materialidad de la publicación, porque no es lo mismo uno leer en una pantalla que leer un texto que está escrito, que huele a tinta, que está fresquito. Entonces, esto me parece un mérito extraordinario y hay que felicitar muy especialmente a la señora directora de la biblioteca y, por supuesto, a todos los integrantes del equipo de editorial, porque realmente esto es un trabajo de todos. Quisiera decir, para no quedarme en un solo punto, porque yo sé que hay otras personas que quieren también participar, terminar diciendo una cosa a propósito de lo que comentaban de la equidad de género, que es un término de ahora muy desgastado y esto da para una discusión y pienso yo que valdría la pena de pronto algún día hacer una especie de tertulia, no sé, simposio, etcétera. Y es que alguna vez le oí decir a Camilo, el presentador de un programa muy famoso de CNN, llevó a una señora feminista, creo que es cubana, lamentablemente no recuerdo el nombre y me muero de vergüenza, pero él le preguntó que si ella se definía como feminista porque luchaba por los derechos de las mujeres, por la igualdad de salarios, etcétera. Y ella le respondió las palabras más bellas que yo haya oído en boca de una luchadora de los derechos de la mujer. Le dijo: yo no soy feminista, soy humanista porque lucho igualmente por los derechos de los hombres. Y me parece que algunas feministas han caído en unas exageraciones ridículas. Eso de que entonces hay que decir el presidente y la presidenta, el regente y la regenta. Ya vamos a terminar al último diciendo el ciclista y la ciclista y el ciclisto para poderlos distinguir, o el adolescente y la adolescenta, hablando como cierto presidente de un país vecino que no voy a mencionar. Entonces creo que es valiosísimo y ojalá alguien me ayudara con eso de recordar cómo se llamaba la señora que entrevistó Camilo, porque me parece que lo que le está haciendo falta no solamente a este tipo de movimientos, sino a todos los movimientos en general, es un poquito de equilibrio, de sindéresis, que cada vez está como más escasa esta cuestión. Entonces, para terminar, solamente me queda felicitar a Jairo de todo corazón y desearle que cumpla muchísimos números más, porque es que definitivamente no puedo entender el universo de las publicaciones de Medellín sin la revista Escritos. Gracias, Humberto. Humberto, muchas gracias por tu intervención. Yo pues obviamente, como vos lo decías, daría para hablar mucho. Yo creo que ahí hay obviamente unos cambios generacionales. Ya es difícil hablar en algunos términos pues sobre todo el movimiento feminista, pero yo no quisiera tomarme la palabra en nombre de ellas, y ya que don Humberto pues en medio de esto digamos que hizo la intervención sobre el tema, no quisiera seguir adelante sin darle la palabra a una mujer. Entonces quiero invitar a María Mercedes, si de pronto brevemente nos puede contar un poco el espíritu del texto y el trabajo sobre todo alrededor de los archivos que ha hecho desde la Universidad Nacional. María Mercedes pues es profesora de la Universidad Nacional, investigadora, ha hecho unas investigaciones muy profundas y valiosas sobre el rol de las mujeres y ahí ha sido una exploradora de los archivos con otra sensibilidad. Entonces, pues María Mercedes, como contestación y como en honor un poco a la justicia, pues quiero dar la palabra a ver qué quisieras contestar a esto. Qué pena, no sé si esto me asfixia un poco. Bueno, primero pues una muy buenas tardes. Y bueno, justamente a través del doctor Luis Fernando, Juan Miguel me invitó
a participar en la revista justamente para que hubiera también más voces femeninas. Yo lo primero que quisiera aclarar realmente es que yo creo que cuando hablamos de feminismo es necesario también como un proceso de alfabetización al respecto. No se trata solamente como de una militancia vacía o simplemente un asunto sobre el lenguaje, sino realmente un asunto inclusivo. Para el caso mío, yo soy historiadora. Lo que vemos es que realmente desde una perspectiva histórica, recientemente las mujeres han participado como sujetos de la historia, pero también, digamos, como objetos de estudio. Nosotros hasta hace realmente 60 o 70 años no tuvimos realmente la posibilidad de ir de forma masiva, por ejemplo, a la universidad. E incluso ni siquiera tuvimos de alguna manera la oportunidad de participar activamente del relato histórico y de la narrativa histórica. Y justamente esa es la invitación con el artículo, rescatar la importancia de las dos voces femeninas, dar un espacio de discusión, pero sobre todo reflexionar sobre ese papel de género y la importancia, como tú precisabas ahora, de darle, digamos, voces, fuerza, pero sobre todo, digamos, narraciones y relatos a quienes históricamente no figurábamos como objetos de investigación de la historia. Entonces, digamos que el artículo justamente apunta a eso, como a una reflexión fundamental que se tiene que hacer, porque digamos que ahora podemos decir que el tema de género puede ser una moda, pero no es una moda, digamos que es una insistencia, y es una insistencia política desde los distintos ámbitos en los cuales las mujeres nos desenvolvemos, entre ellos desde el ámbito académico. Entonces, digamos que la invitación realmente es como a reflexionar esas voces que estuvieron acalladas durante tanto tiempo, pero que tienen tanto que decir, que digamos que dentro del relato histórico nos pusieron mucho tiempo como aquellas mujeres silenciosas, como aquellas mujeres que no éramos activas, como aquellas mujeres que simplemente estábamos adscritas al círculo del hogar, sino que a la vez releyendo, digamos, o dándole otra perspectiva a la historia y aprovechando ese acervo, digamos, de los archivos, podamos rescatar ese papel activo que efectivamente tuvieron las mujeres y que no es solo ahora, pero que además es necesario que siga habiendo una lucha y una insistencia también por el papel de la memoria y cómo nosotros podemos construir otras narrativas para aparecer, para figurar y para configurarnos finalmente como sujetos históricos. Muchísimas gracias, María Mercedes. Como ven, pues el tema daría para mucho. Este tema que nos abrió don Humberto y que pues la revista afortunadamente también plantea, daría para hablar muchísimo en diferentes facetas, todo esto que están haciendo nuevas generaciones de investigadores, la llegada de muchas mujeres con una mirada propia a este tipo de estudios. Entonces, bueno, interesante ese punto, espero que también para la audiencia haya sido interesante las dos miradas y contrastes, pero quisiera, Jairo y Jorge, pues ya se nos va acabando el tiempo, de pronto dar una mirada al trabajo de Jorge Alberto Naranjo, hablar un poco de Jorge Alberto, un maestro para muchas generaciones, un gran investigador, como vos lo decías, conocedor como pocos, arqueólogo del relato, la literatura antioqueña. Mucha gente no sabe que Jorge Alberto Naranjo era de formación ingeniero, y que además ejercía su magisterio de ingeniero, recibió como reconocimientos honoris causa, publicó libros sobre ingeniería, sobre mecánica de fluidos, si no estoy mal, con unos títulos además muy bonitos, pero libros para ingenieros, pero además se dedicó a un trabajo pues de difusión y divulgación de décadas. Aquí en la Biblioteca Pública Piloto, el archivo sonoro con la voz de Jorge Alberto Naranjo es un tesoro. Todas sus conferencias sobre relato en Antioquia, sobre los cambios en la sociedad, en la composición y configuración de lo antioqueño. Además, pues charlas, pues era un erudito realmente que pasó por muchos temas aquí en la biblioteca y también pues en la ciudad, sus seminarios sobre Kafka, lo que conocía de Nietzsche, muchos autores pues por los que trasegó. Escucharlo era una delicia, su tono era conversacional, de erudito, cercano.
su voz, así como un dato anecdótico muy cercano como al tono de un Juan Luis Mejía, como de esa generación también de lectores, conocedores, con una cercanía por lo antioqueño que no la ensalzaba, siempre la disfrutaba, como que se la gozaba. No sé, Jorge, ¿qué quisieras decir? O Jairo, sobre Jorge Alberto Naranjo, y si alguno de pronto quisiera leer algo o elegir algún poema de Jorge Alberto. No, pues la presencia sobre todo en la Universidad Nacional, ¿no? Un maestro de varias generaciones y se trasegó pues por muchos temas, o sea, no solo pues como recabar en la tradición antioqueña, que lo hizo sobre todo con la figura de un autor, que yo creo que lo puso o lo pensó de otra manera, un autor como Tomás Carrasquilla, pero al mismo tiempo sus charlas, sus ensayos, sus artículos, pues nos permitieron leer autores que digamos en su momento no circularon tanto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Deleuze. Entonces fue un estudioso de la obra de Deleuze, y esa relación que creo que esto es un espacio como muy interesante, porque es Carlos R. Restrepo, es la biblioteca, es la Nacional, ¿cierto? Esa presencia de la Nacional y de la de Antioquia, de los profesores de estas dos, perdón, de estas dos universidades, acá ha sido sumamente importante. Yo me imagino que todo eso está en esos archivos que tiene la biblioteca, ¿no? Todo el aula abierta y todas las charlas de estos profesores. Entonces creo que crearon como una especie de vínculo entre la universidad y una comunidad lectora, digamos, más amplia, que puede encontrarse en una biblioteca pública. Ya como más o menos eso. Sí, yo creo que Jorge Alberto es una figura que todavía no hemos logrado como encuadrarla. En fin, es un trabajo de años. Y el Mundo Editorial de AFI comenzó a publicar, se va a hacer una publicación que se va a llamar, o se llama ya, Biblioteca Jorge Alberto Naranjo, así como hay otra, Biblioteca Mario Escobar Velázquez, Biblioteca Rocío Vélez de Piedradita, y Biblioteca, ¿cuál es el otro? El de Fernando González. Entonces, Jorge Alberto es una personalidad múltiple, digamos, como para utilizar una frase de cajón, que a mí no me gustan, pero de momento no me ocurre otra. Es lo que se ha llamado un personaje del Renacimiento culturalmente. Fue filósofo, fue matemático, poeta, novelista. Él publicó no novelas, La Estrella de 5 Picos, y una novela, creo que Una Historia de Amor se llama, no recuerdo el título con exactitud. Y en todos los géneros lo hizo bien. Obviamente en el fondo fue más ensayista, y más ensayista filosófico, pero no solo en filosofía pura, hubiéramos decir, sino también sobre filosofía del arte. Es decir, es un hombre que llegó a tener una sabiduría y un conocimiento que uno no se explica en una época de estas, que tiende a la dispersión. Y él no despreciaba, desde un principio él apreció el valor de escritos, aunque era una figura que era acogida por revistas, digamos, más importantes que la nuestra en ese momento, las de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia. Él colaboró con entusiasmo, con poemas, como dije, con ensayos, recuerdo un artículo de la revista Alfa, con traducciones. Inclusive en un poema tuve una dificultad porque ahora estamos pues en estos momentos no está en los gozosos, ¿no es cierto? Está en la presentación, estamos disfrutando de la presentación, pero llegar a eso es un trabajito que tiene sus momentos malucos, momentos difíciles, y alguna vez él montó en cólera, y con razón, porque resulta que por esas cosas que le pasan a uno cuando ya cansado revisando textos, le publicamos un poema incompleto. Entonces armó tremendo escándalo, se le quejó a Gloria Palomino, pues me llamaron a mí, yo me llevo el chiraque con esto. Lo único que podía hacer fue en el siguiente número publicarle el poema entero, dándole las respectivas especie de excusas a Jorge Alberto, pero aún así siguió publicando, él tenía todo el derecho. A Luis Alberto, que nos ha colaborado también con varios artículos, el librero de Palinuro, ahora con un artículo sobre jazz, también en alguna ocasión le publicamos un poema incompleto. Ese poema se lo publicó en otro medio, el Quino Obregón, y también se lo publicó incompleto. Esas cosas que pasan así, porque yo quisiera que diéramos un pasito hacia la parte pues del camello duro y fregado que tiene que hacer una revista, porque eso es complicado, eso es desgastador, y te momento en que uno
se ofusca, quiere tirar la toalla, la fatiga es mucha, los correos, las llamadas telefónicas, por ejemplo, y les quiero advertir a todos los autores, a todos ustedes, les suprimimos algunos apartes de sus artículos, tuvimos que hacerlo para que cupieran todos. Entonces Juan Miguel y yo hemos estado hablando la necesidad de elaborar un reglamento y un número máximo de páginas, pero eso sí, ningún artículo se lesionó en su articulación central, en su argumento. El artículo se respetó en su integridad conceptual y la línea de pensamiento que tiene, no se cambió. Se suprimieron algunas cositas que yo digo que se podían suprimir sin dañar el artículo. Entonces, es más, los artículos míos también, porque yo tengo una tendencia a extenderme mucho, como decía el bicho antiguo, como de verdolaga en playa. Entonces Juan Miguel, yo le dije, no, coge los artículos míos y mochales, conviven por mochales. Y él no se hizo rogar, efectivamente les mochó. Pero los artículos salieron ganando con eso, porque claro, uno se enamora de todo lo que uno escribe, uno ve que si le sacrifican una frase, están atentando contra uno. Pero ese trabajo editorial es necesario. Yo también he aprendido con eso y me sometía a eso. A su vez, Juan Miguel, en el artículo que escribió sobre la Cámara de las Maravillas, que abre la revista, también me pasó a mí, me dijo, suprimime lo que vos consideres que se pueda retirar. Hice algunas supresiones, más bien pocas, más bien de forma, pero ese trabajo les quiero, porque espero que todos ustedes ya están escribiendo el artículo para el año entrante. Ustedes saben que se les va a pagar generosamente y les vamos a poner un máximo de 7 páginas, pero hay que empezar a trabajar desde ya. Entonces quisiera hablar pues de esa parte como de cargar el ladrillo, el cementico, de lo que no se ve, porque este final es muy bonito, ¿no? Pero llegar aquí cuesta. Y ustedes nos pueden ayudar con artículos. También les suprimimos algunas ilustraciones, no todas las ilustraciones que ustedes nos enviaron las publicamos porque no pudimos publicarlas, pero en general la calidad se sostuvo, esa depuración fue necesaria y ustedes nos pueden ayudar haciendo artículos donde la síntesis tenga una función. Y nosotros tenemos una línea que es que todo artículo, sea el tema que sea, arquitectura, música, bueno, clásica, música popular, el perfil de un personaje debe estar escrito con gusto, con voluntad de estilo. No solo el lenguaje de la comunicación, de la información, sino que las cosas tengan gracia, porque la gracia es fundamental en una revista. Margarillo Senar decía que todavía estamos leyendo a los escritores, a historiadores latinos, de la antigua Roma, porque escribían con voluntad de estilo. Ese es un asunto que los historiadores de aquí todavía no han aprendido a manejar bien, porque piensan que cumplen con la información, con una información caudalosa, más que abundante, que termina por fatigar. Pero si la prosa es aérea, tiene gracia, vuela, no se arrastra, eso hace que la gente lea cualquier artículo, disfrute un artículo. Alguien inclinado por la poesía puede disfrutar un artículo artículo de Luis Fernando sobre los arquitectos, porque Luis Fernando escribe con gracia y todos han ido mejorando, es decir, que uno sienta que le están contando una historia. Eso es muy agradable. Ahora se utiliza mucho la palabra narrativa, yo sigo prefiriendo la palabra historias, pero bueno, eso es cosas de semánticas que no vale la pena. Entonces quería anotar, prevenirles de que les mochamos algunas frasecitas. Esperemos que las mutilaciones no sean como las que les hice a los poemas de Jorge Alberto Arango y Luis Alberto Arango, que aquí nos está acompañando. No sé qué más será Juan Miguel. No, yo, Jairo, agregaría, antes de pronto leer un poema de cierre y se nos quedan pues un poco empezado lo que quisiéramos, por ejemplo, hablar sobre un verano brisas o de pronto al cierre leemos algún detallito. Agradecer también a las personas aquí en la biblioteca que nos apoyaron en todo el proceso, pues desde si ya mencionamos pues el apoyo directivo de Shirley, el área patrimonial, pero hay un trabajo en el día a día también de montar esta revista, darle este estilo. Si ustedes la ven, el diseño de la revista ha evolucionado mucho, es un proceso que viene desde la edición anterior, y en este se continuó y se depuró el trabajo estético. Ahí hay un trabajo de Carolina Salazar, la diseñadora de la biblioteca, muy valioso, de mucha paciencia. Esto es de imprimir varias versiones, lo que llamamos el machote, devuélvalo, lleno de correcciones, y en estos tiempos de virtualidad pues mucho más exigente porque las reuniones presenciales eran muy pocas. Entonces el trabajo de Jairo de coger hoja, página por página y traducir eso a un documento,
rayar los machotes, enviarlos de vuelta. Hay un trabajo pues que realmente es de muchas, muchas horas. Entonces esto pues realmente sí es un trabajo que uno exagerando un poco podría decir titánico, y también cuando lo describe puede que le dé la razón a ese adjetivo. Además, hay dos personas que quiero mencionar también que fueron fundamentales en esa ayuda. Gloria Leida Soto, para mí fue una ayuda tremenda, un puente de comunicación con Juan Miguel muy grande. Y Gloria Patricia Cataño en la Sala Antioquia también en conseguir los documentos, las ilustraciones. Hay mucha gente que trabaja en estas cosas y a uno se le olvidan, pero cumplen un papel que es necesario y a veces no es su función específica dentro de la biblioteca, pero cuando a uno le toca y sin el apoyo de ellas el trabajo no hubiera podido cumplirse, lo mismo que el de Carolina, que uno por momentos yo busca. Por ejemplo, cuando me enviaron el primer machote, yo me senté a corregirlo y pues yo dije, no, pero por Dios, que envié 18 páginas de correcciones, pero en detalle. Ya, página tal, columna de la izquierda, tercer párrafo, línea cuarta, eso no es cualquier cosa. Entonces, por eso, si hay un errorcito, de pronto que ven ahora, les prohíbo que me mencionen cualquier error en las próximas 24 horas. No, lo van a saber comprender y perdonar. Agradezcan que lo publicamos. Entonces, seguramente va a haber errorcitos que no faltan, pero espero que no sean errores pues mayúsculos, porque Juan Miguel también metió mucho la mano, miró lo que yo corregía, él lo miraba y hasta lo último estuvo mirando eso. Y Paula también, porque Paula fue un puente entre nosotros, sin las cuales las cosas no pueden funcionar, inclusive la realización de esta presentación. Y lo que sigue, que no es fácil, lo que sigue es la distribución, y la distribución es clave. Si nos limitamos a imprimir y distribuir selectivamente a las personas que cuentan en este país y en la ciudad, esta publicación es fundamental, porque el apoyo externo, esto tiene un eco. Hay mucha gente, hay más gente de la que ustedes creen que están esperando esta publicación. La están esperando los familiares de Blas Emilio, le tienen en Envigado, artistas como el de Mataco, la están esperando en Jericó, en el Maja, en el Centro de Historia de Jericó. Mucha gente está esperando esta publicación, no solo los amigos, sino gente vinculada a la actividad cultural, a los estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional. Esto es un arrastre, un efecto, pues como se dice, dominó, la expectativa que esto cree. Mucha gente espera esta publicación y ayúdenos a divulgarla y distribuyanla selectivamente, háganle publicidad. Aquí no estuvo el colombiano, pero bueno, de pronto va a llegar allá y algo van a decir. Y si no lo dicen ellos, pues lo estamos diciendo nosotros. He dicho, yo no sé qué vas a leer. Muy bien, Jairo, pues yo sé que Jorge ya se nos pasó el tiempo, vamos a despedir. Antes de eso quisiera pues invitarlos también a leer la sección de La Pipa del Editor, que es la sección que está a cargo de Jairo, que este año reseña en su sección de los libros de los amigos muertos el trabajo de un personaje importantísimo pues para la historia de la biblioteca, Miguel Escobar, Sí. con su libro de notas artísticas, una selección de textos alrededor de Francisco Bacano, realmente valiosísimo y que vale la pena echarle una mirada por el valor histórico que tiene, porque refresca y porque nos acerca la voz, el estilo, las ideas de una persona que en el imaginario colectivo pues es el autor de Horizontes, pero para muchos no va más allá, salvo que sean pues personas que están en el mundo del arte. Pero la voz de Francisco Bacano y sus reflexiones, hasta sus lados más anecdóticos y vitales, están ahí reflejados en este libro que reseña Jairo, y también el libro de Oscar Domínguez, que es la sección de los libros de los amigos vivos. Nadie, de anonimato nadie ha muerto. Oscar no nos pudo acompañar hoy porque le vinieron los nietos de Australia, entonces los que tienen nietos, yo ya he convencido a los amigos, llegan los nietos y acá a un lado el Papa Francisco, lo que sea, primero los nietos. Pero me ocupé de ese libro y del libro de Miguel por lo siguiente. Quiero anotar simplemente una cosa sobre Miguel. Miguel fue una persona, ustedes lo conocieron todos, pero en Miguel hubo algo extraño y algo que yo no he podido resolver, es un enigma, y cada que escribo sobre Miguel eso me acicatea, me golpea, me presiona. Y es que él va formando librotes de recortes, de fotocopias, de
artículos que él veía aquí y allá, tremendos librotes artificiales sobre la fotografía en Antioquia, sobre el grabado en Antioquia, sobre Francisco Antonio Cano, sobre los Panidas, sobre Luis Tejada, y Miguel, en algún momento pienso algo se quebró en Miguel, porque él empezó a regalar esos libros. Le llegaba alguien interesado en un tema y lo que había sido trabajo de Miguel de años. Bueno, la generosidad es muy bonita, pero yo creo que la generosidad tiene límites. Es decir, había como una ascesis, un sacrificio, eso, casi como una autoinmolación de Miguel como escritor, no haber publicado esos libros, los regaló. El último que regaló, y termino con esta anécdota, porque yo sé que ya el tiempo se fue para que leas el poema, regaló el de Francisco Antonio Cano, y una muchacha cogió el trabajo de Miguel y lo publicó a nombre de ella, le dio las gracias a Miguel, pero bueno, aprovechó el trabajo de Miguel. La cronología de la fotografía en Antioquia, otra cosa que alguien se apropió de esa cronología de Miguel. No voy a citar el nombre porque eso es maluco, además ustedes saben esa historia. Cuando fue la historia y grabado en Antioquia, y la oficina mía quedaba aquí en la Sala Antioquia y la de José Gabriel al frente, la oficina de comunicaciones. Entonces nos dimos cuenta que había alguien que estaba investigando sobre el grabado en Antioquia, un señor que estaba en una tesis de maestría en la Universidad Nacional. Y yo le dije a Baena, imagínate, José, no dejemos que Miguel regale ese libro, por Dios, porque como el trabajo de su vida se lo va a regalar a ese señor, no, que el señor la sude también, que le pase algunas cositas, pero que la trabaje. Entonces yo voy a hablar con Miguel y le dije a José, ayúdame con eso. Y nosotros siempre esas conspiraciones las complementamos con unos aguardienticos allí en el Calor de Restrepo. Ya le dan unos para las conspiraciones ni los aguardienticos. Pero eso lo hicimos y yo fui a hablar con Miguel y dije, Miguel, por favor, no regales ese libro. Algún día publicás ese libro, regalarle algo a ese señor, pero no todo. Y me hizo caso un tiempito. Y un día que bajamos la guardia, José y yo, le regaló todo el trabajo. Entonces, por eso es que yo escribo sobre Miguel, cuento todas sus realizaciones, lo que quedó inédito, porque ahí hay un drama. Algún día alguien averiguará por qué. Yo a la señora, la viuda de la Alicia, le he preguntado, ¿por qué hizo Miguel esas cosas? Pudo ser un magnífico dibujante. En el boletín 18 es un homenaje a Miguel, es In Memoriam. Ahí hay unos dibujos de Miguel. Si Miguel hubiera querido ser pintor, había sido un pintor. Si hubiera sido un cantante, había sido un cantante. Yo tengo un disco con la voz de Miguel cantando boleros, y cuando escucha qué cantante es ese. Y una vez Hernández Restrepo que lo oyó cantar y sacó una columna en El Colombiano esa semana, hoy escuché al mejor bolerista colombiano del momento, Miguel Escobar. Miguel sacrificó todos esos posibles destinos como escritor, como cantante, como pintor, como caricaturista. ¿Por qué? Por eso escribí sobre él. Ya no te interrumpo más. No, ya, yo creo que ya para terminar, no sé si quieras decir de pronto algo sobre Verano Brisas para que no lo pasemos por alto, o si simplemente cerramos con un poema de él y sin más rodeos. No, léelo, cualquiera de los dos poemas. Que me pasé de página. Verano, les voy a leer lo que dice Jaime Jaramillo sobre Verano. Verano nació en Salgar en el 38 y murió en Medellín en 2019. Y dice Jaime Jaramillo: cuando las artes se ven en crisis por agotamiento, alguien tiene que tener el valor y la sabiduría de volver a las fuentes. Esta es la épica lírica que Verano propone, y es por unos pocos que se salva siempre lo que parecía un naufragio irremediable. Les voy a leer uno de estos homenajes que él hacía a estos autores antiguos. Se llama Regresa, viejo Demócrito. Dice: tu inteligencia penetrante, repito, tu inteligencia penetrante como fino y largo alfiler, quitó del pensamiento de los hombres el peso aplastante de la divinidad. Sostuviste con lucidez maravillosa la exclusividad de átomos y vacío, sin lugar para dioses inmortales en esa infinitud de espacio y tiempo. Pero muchos humanos no entendieron. Aún se ven humaredas en los templos, adorando los restos de unos dioses temibles y cambiantes. El tronco temible de las supersticiones se resiste a morir y echa frecuentemente algunas hojas que envenenan con sus gases el cielo más oxigenado de la investigación. Regresa, viejo Demócrito, ese poema, salvo que quieran agregar algo sobre la poesía de Verano Brisas. No.
Pero sobre poesía sí quiero agregar algo, es que en la revista salen dos poetas vivos. Yo siempre procuro que haya poetas también, pues, en ejercicio de poesía. No son muy conocidos, aunque George Weinstein, el químico de la Universidad de Antioquia, que asiste a mi taller, ya te ha publicado 5 poemarios. El último se los publicó Hilo de Plata Editores. Entonces yo siempre procuro que haya los que están haciendo un camino y todavía no son muy conocidos, aparezcan en las páginas de la revista. No solo en poesía, sino en cuentos. Yo le he publicado ahí cuentos asistentes a mi taller, al taller de Jaime Aramillo Escobar también, al taller de Jorge Iván Agudelo, al taller de Juan Diego. Es una forma de estimular a la gente, y cuentos buenos, cuentos que haya calidad. Lo mismo con la poesía de George y la poesía de Gloria Elena Restrepo, una poeta de Envigado, que no la publiqué por ser mujer, sí, por igualdad de género, sino porque algún día Álvaro Ramírez se me apareció con un poemario, el único que ella tiene, y yo, aquí hay una poeta, la quiero publicar, y uno está acompañando a Gloria aquí, debe estar más contenta que yo de aparecer. Entonces, es una buena poeta y es una forma de estimular a la gente, obviamente sobre la base de la calidad. Una publicación de esta no es para hacer obras de caridad, ¿no? Tiene que textos, y por lo regular nosotros, los colaboradores, todas son personas con prestigio en sus respectivos campos. Pero es que hay que arriesgar. Un editor, es decir, publicarle a Elkin Restrepo, bueno, muy bueno, pero no publicándole a Elkin no arriesga nada, pero publicarle a un poeta que apenas está empezando, se arriesga, y eso es ser editor. Bueno, por último, agradecer a las personas que hicieron este evento posible, aquí en el equipo de la Biblioteca Pública Piloto, a Paula Rendón, que nos apoyó todo el proceso editorial y pues coordinó esta transmisión, a los compañeros que están detrás de cámaras, Mario Escobar, un abrazo muy grande a este compañero que también se nos va de la biblioteca, nos deja un vacío. Quiero darle un agradecimiento muy especial por todo el acompañamiento en los eventos de este año, a Carlos Montoya, en la parte técnica también, a Juan Esteban, Juan Camilo Suárez, un compañero nuevo que nos apoya en las redes sociales, quienes han estado leyendo detrás de cámaras. Ahí, hablando de las redes sociales, recuerden, quienes quieran leer ahora mismo, escritos desde la sala número 26, en los comentarios de esta transmisión, en nuestras redes sociales, encuentran el enlace para ir al PDF o descargarlo. Ahí está disponible desde ahora. Entonces, bueno, a todas las personas que estuvieron aquí, a quienes vinieron y nos hubiera gustado tener aquí sentados, a quienes nos escucharon, a quienes nos acompañaron desde donde sea que estén, muchísimas gracias. Escritos desde la sala número 26, con todo tipo de temas. Esperamos que lo disfruten. Quienes quieran hacer consultas sobre la revista nos pueden escribir a través de las redes sociales. Y a las personas que están aquí, los invitamos a que no salgan inmediatamente, sino que pasen a la mesa para un pequeño detalle de temporada. Muchísimas gracias y estamos en contacto desde la Biblioteca Pública Piloto, un puente entre tiempos. Muy feliz Navidad y feliz año para todos. Yo sé que cada uno de ustedes quisiera tomarse un café conmigo, y yo quisiera también, o una copa de vino, pero los controles de bioseguridad y eso hacen eso imposible, así que ahí vamos viendo cómo nos vamos. De pronto ahora en el Carloseo, o otro día en otra parte un cafecito o una copita de vino. Con todo no es posible porque nos echan en el Carloseo y nos echan de aquí a la biblioteca una gallada de 20 y pico de personas tomándonos un café. Muchas gracias, Jairo, gracias por todo el acompañamiento todo el año, por esta criatura tuya, a Jorge por la conversación, y a todos ustedes muchas gracias, feliz tarde.